Gracias por estar conectados para seguir con esta enseñanza que estamos estudiando en nuestra reunión de los días miércoles, los cuales tomamos como base este pasaje de Primera de Crónicas 12:32, donde en la nueva traducción viviente dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes, y dice: todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Por eso nuestra serie se llama Entendidos en los tiempos. Y como dice este versículo, ¿no? Para poder entender las señales de los tiempos, tenemos que salir de nuestro círculo, tenemos que salir de nuestro hogar, nuestra comunidad, inclusive hasta de nuestra iglesia, porque cada iglesia tiene sus propias características, cada iglesia tiene su propia madurez, cada iglesia tiene su propio avance. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de las señales de los últimos tiempos, Él no usa como referencia a una iglesia local solamente. Es decir, la palabra no dice, ¿no? Cuando en tu iglesia hayan 5 pastores, el tiempo final está cerca. No, porque cada iglesia en ese sentido se regula independientemente y hay diferentes crecimientos y hay diferentes características. Para ver las señales de los tiempos tenemos que ir más allá, tenemos que ver el mundo, tenemos que ver las naciones, tenemos que ver lo que está, perdón, ocurriendo a un nivel global, ¿ok? Eso es algo que tenemos que entender. Sí, es cierto, ¿no? Que a veces estamos tan preocupados, tan ocupados con tantas cosas que no tenemos tiempo para ver más, pero es importante porque la iglesia necesita estar despierta y atenta a las señales de los últimos tiempos. ¿Y por qué los últimos tiempos? Porque son estos tiempos en los cuales vivimos. Y hoy día es la segunda parte de la semana pasada, ¿verdad? Porque nos quedamos ahí viendo el pueblo de Esther y la conspiración que se levantó para eliminarlo. Y en la semana pasada nos quedamos con esta conclusión, ¿no? De que nada pasa por casualidad, así Dios no sea mencionado en el asunto. Nada pasa por casualidad, así Dios no sea mencionado en el asunto. Y lo vimos porque en este libro de Esther no se menciona la palabra Dios, no se menciona ningún milagro. Sin embargo, cuando lo leemos nos damos cuenta que Dios definitivamente estuvo en el asunto. Dios definitivamente estuvo a favor de su pueblo. Dios se movió a pesar de que no se menciona específicamente. Así que lo mismo sucede hoy, hermano, hermana. O sea, no esperemos a despertar cuando recién veamos una ley, ¿no? Del gobierno que diga, ¿no? No, no queremos que los cristianos se reúnan. Esta ley va en contra de los cristianos. Prohibimos que los cristianos compartan la palabra. Prohibimos para recién ahí decir: ah, nos están persiguiendo, ¿no? Porque mencionan a Dios, porque mencionan la palabra cristiano. En este libro no se menciona eso. Las leyes que se daban contra un pueblo específico, pero ni siquiera dicen por qué es el pueblo de Dios, no dicen nada respecto a Dios. Pero cuando tú lees, tú te das cuenta que era Satanás había incitado para que suceda todo esto. Así que también, ¿no? Muchas veces los cristianos esperan que el diablo les vaya a firmar un documento y decir: miren, ¿saben qué? Esta ley es en contra de la iglesia, esta ley es en contra de los cristianos, en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios, y recién ahí decir: ay, nos están atacando, y recién ahí salir y marchar y recién ahí hacer algo al respecto. No, es nuestra responsabilidad buscar las señales. El enemigo, yo creo que todos ustedes han visto películas
de guerra, ¿no? Y ahí está Raúl. Raúl siempre mi ejemplo de batalla, de combate. Aunque algunos digan que él no ha estado ahí en esos momentos. Pero todos conocemos esto. Hay un uniforme que se llama camuflaje, ¿no? Uniforme de camuflaje. Y todos han visto las películas o han jugado, ¿no? Ahí en Counter-Strike o en todos los juegos de guerra. Cuando es la nieve, tu uniforme de camuflaje es blanco usualmente, ¿no? Cuando es el desierto, tu uniforme de camuflaje son diferentes sombras de marrón, de caqui, algo así. Cuando es camuflaje de la selva, ustedes han visto cómo usan los soldados, diferentes sombras de verde. Porque ¿cuál es el propósito del camuflaje? Esconderte, que no te vean cuando te acercas, que no te vean cuando te atacan. Bueno, el diablo usa lo mismo, el diablo es estratégico y él no va a descubrirse hasta que sea demasiado tarde. Él se acerca, se acerca, se acerca, se acerca y ataca, vamos a decir, tiene sus planes contra la iglesia y por eso él usa camuflaje, ¿no? Y se camufla, ¿no? En nuestros gobernantes, se camufla en las leyes, se camufla en las películas, se camufla en la moda, se usa camuflaje en todas partes para que no lo veamos, para que pensemos que solamente estas cosas son del mundo, porque el mundo es así. Así que vamos a tener que terminar entonces este relato. Igual yo sé que ustedes van a leer después este libro, pero nos quedamos en el capítulo 3, donde él decide exterminar al pueblo, a los judíos, que era el pueblo de Dios, decide exterminarlos. Va donde el rey y le dice: rey, mira, yo tengo todo este dinero para dar y porque hay un pueblo que no te sirve para nada, así que dame la autoridad para destruirlos. Dice la palabra que el rey se saca su anillo real. En esa época el anillo que se ponía como un sello era como la firma del rey. Y el rey le da, es como que el rey le dio un papel blanco para firmar. Le dio su anillo para que él haga lo que quiera. Y en Esther 3, capítulo 13, entonces, Amán, este enemigo, dice, se enviaron, fíjese lo que Amán escribió, porque Amán lo escribió, él solo tuvo que poner el sello del rey, pero Amán fue el que ideó, el que conspiró todo esto. Dice, se enviaron comunicados, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, Esther 3:13. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Ese es Esther 3:13. 3:13. Mira, mira qué tal odios. Y se acuerdan que todo empezó solo porque Mardoqueo no quiso inclinarse ante Amán. Y él dijo, los voy a destruir. Dice que hizo una ley con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños. Y fíjate, en un solo día. Y programó ese día para el 7 de marzo del año del año siguiente. Comparado con Amán, Hitler parece un santo, ¿verdad? Comparado con Amán, Hitler parece un santo, porque la estrategia de Hitler de eliminar al pueblo judío fue de poco en poco, ¿no? Perdón, fue de poco en poco.
Primero quitándole sus negocios, primero no, y después ya los metió en guetos y después ya en campos de concentración, ¿no? Pero fíjate, esto es lo que él ordena para exterminar. Otra vez, habrá sido la primera vez que alguien quiere exterminar al pueblo de Dios. Ahora, lo que nosotros sabemos es que desde que vino Jesús, ahora el pueblo de Dios ya no es solamente ese territorio, ¿verdad?, judío allá en Palestina, y ellos son el pueblo de Dios, aunque todavía ellos son parte del plan de Dios por haber sido los descendientes de Abraham y la nación de Israel, ¿verdad? Pero desde que vino Jesucristo, ahora los hijos de Dios o el pueblo de Dios, dice, son todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, ¿no? Somos hijos de Dios por medio de la fe. Como dice Romanos, hemos sido injertados, ¿no?, siendo ahora un pueblo. ¿Habrá ahora el deseo de alguien de repente de eliminar al pueblo de Dios? Como vemos que acá en la Biblia lo hubo. ¿Habrá alguien que dirá hay que exterminarlos a estos? ¿Habrá alguien que dirá estos son un estorbo, estos no sirven para nada, estos son un estorbo para lo que nosotros queremos hacer, para el plan que queremos formar? Así que este decreto lo traducen a todos los lenguajes del reino, porque el reino estaba lleno ahora de gente de toda nación y es llevado a todas partes, ¿no? Cuando Mardoqueo y los judíos se enteran, por supuesto se lamentan. Esto estaba firmado con el sello real. Se lamentan, empiezan a hacer ayuno, se rasgan las vestiduras, se pone en cilicio. Y Esther, que estaba ahí en su palacio, en su casa real, se entera de lo que está aconteciendo y manda a un siervo para, para saber qué es lo que le estaba pasando a Mardoqueo. Muy bien, como escribe ahí Osquitar, ¿no? Hay gente que habla y dice que los únicos que estorban los planes son los cristianos. Es cierto, lo vemos a escala pequeña en el trabajo, no lo vemos a escala pequeña en el barrio. Pero hay un precio, ¿no? Hay un precio como en pueblos en la selva, en la sierra, que si tú no colaboras con las costumbres, si tú no colaboras con la idolatría, estás en problemas, ¿no? Estás en problemas si quieres seguir siendo parte de ese pueblo. Así que Esther manda a su siervo Atac y ahora vamos a Esther capítulo 4, como es bastante. Nos saltamos a Esther 4 a partir del versículo 8. Esther 4 a partir del versículo 8. Y dice, Mardoqueo le entregó a Atac, este siervo que había enviado a Esther, una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo, y entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso las gentes de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Esta es la situación. Esther, anda, por favor, ruégale al rey que intercede por nosotros para que esto no suceda.
Y Esther le dice, mira, ¿sabes qué? El rey, hay una regla aquí, que si el rey no te llama a ti, si no te llama a ti, tú no puedes presentarte a menos que arriesgues tu vida, a menos que el rey extienda su cetro de oro y te perdone. Pero si por A o B el rey no te lo extiende, vas a morir. Difícil, ¿no? Qué problema para Esther, qué dilema para Esther. Así que ella le comunica esto a Mardoqueo y en el versículo 13, Mardoqueo dice, le envió la siguiente respuesta a Esther, este primo que la había criado, ¿no? Le dice, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y quiero que veamos varias cosas acá, ¿no? Quiero que veamos varias cosas sobre este momento crucial donde Esther tenía que decidir si arriesgaba su vida, pero esto que también le dice Mardoqueo, ¿no? Le dice, no trates de protegerte a ti mismo, no creas que si tú te proteges no vas a morir igual. Y al final le dice, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? No, Mardoqueo quiere que ella interceda por su pueblo. Esther ha sido perfumada y acicalada durante un año con cremas, ungüentos, aloes. Fuiste escogida como reina. Yo me imagino Esther en ese momento se sentía, ¿verdad? Una de las mujeres quizá más dichosas, ¿no? Siendo reina del imperio. Tienes siervos, tienes siervas, has prosperado, puedes comer todo lo que deseas, puedes vestir con la mejor ropa, hacer lo que quieras, pero Esther, nunca olvides a qué pueblo perteneces. Identifícate con tu pueblo. Estés donde estés, tú eres judía. Y esta es una lección para nosotros, hermanos, sobre todo en este mundo, porque si hay una de las cosas que causa más conflicto en las naciones ahora, es justamente el problema del racismo o el problema del clasismo, ¿no? Y hay en Estados Unidos, en Estados Unidos se ha visto más porque lo vemos en las noticias, ¿no? Que matan a a un afroamericano, a alguien de raza negra, y pues se levanta, ¿no? Todo realmente saqueos y destruyen ciudades y queman y no quieren a la policía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un abuso, ¿no? Contra cierta raza. Hay tendencias políticas, lo escuchamos también ahora, ¿no? Que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, que no puede ser que haya pobres, que no puede ser que haya ricos, etcétera, etcétera. Pero si entendiéramos, ¿no? De alguna forma este mensaje le está dando Mardoqueo a Esther. Esther, mira, ¿sabes qué? Tú estás ahí protegida, estás en el mejor lugar, eres reina, o sea, has escalado hasta la punta, has escalado lo más alto que cualquier mujer podría llegar. Tú has subido a lo más alto que cualquier mujer podría llegar. Pero no te olvides que tú eres judía. No te olvides de tu pueblo, ¿no? Y también, como decía, si solo entendiéramos, ¿no? Que, hermano, no importa los vestidos, los relojes, los perfumes, no importa al final lo que cada uno de nosotros vista o no vista, Cristo es la respuesta, porque Cristo dice que
de todos nosotros, siendo tan diferentes y viniendo de colores diferentes y de clases diferentes, Él nos hace uno. Ninguno debería sentirse ni superior ni inferior tampoco, ¿no? Porque están también aquellos que dicen, no, yo no soy, porque yo no tuve la educación, porque yo no esto, porque yo no lo otro. La palabra, ¿no? Esta fue una revelación del apóstol Pablo, que él dijo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso está en Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28. Esther, ten cuidado, Esther. No te olvides de qué pueblo eres. No te olvides que tú eres judía. Y por ser judía no vas a escapar. Lo que le pase al pueblo te va a pasar a ti. ¿Mm? Lo que le pase al pueblo te va a pasar a ti. Por eso, hermanos, y esto también viene a acotación, ¿no? Mucha gente dice, ay, ¿a qué país te vas a ir? ¿En qué país te vas a proteger? Tú sabes que en cualquier país que vayas, si tú eres cristiano, al final vas a pagar el mismo precio. Si tú eres cristiano, al final vas a tener que pagar el mismo precio. Sea que estés aquí, sea que estés allá, sea que tú huyas, tú digas, ay, me voy al palacio, a ese país que parece un palacio, me voy a proteger. No creas que vas a escapar ahí. No creas que vas a escapar ahí. Así que no importa dónde vivas, si vives en un palacio o en el lugar más pobre del mundo, Cristo nos ha hecho uno. Otra cosa que vemos que sucedió acá en este relato, y es que no sé si te pasa esto si somos sinceros, ¿no? Que cuando hay algo difícil que hacer, cuando hay algo que puede traernos consecuencias, cuando hay algo en lo que nos sentimos incómodos, siempre buscamos a otro que lo haga por nosotros. ¿Te pasa a ti? Siempre esperamos, no somos de aquellos usualmente que dicen, ya, yo, sí, heme aquí, yo primero. No, siempre somos de aquellos que esperan que otros sean los que actúen, los que hagan. Cuando, en este caso, ¿no? En el caso de Esther, ella, su primera actitud, ¿sabes qué? Yo no he sido llamada, ¿no? O sea, vamos a tratar de ver otra forma de hacerlo. Pero ¿cuántas veces no vemos que Dios quiere algo, quiere usarnos, pero inmediatamente empezamos a buscar que otros, de repente, lo hagan? ¿O cuántas veces vemos una necesidad y en vez de suplirla, estamos más que todo poniendo nuestra atención en aquellos que pensamos que deberían de hacerlo? Esto le corresponde hacer a tal persona, esto le corresponde hacer a tal otra persona. ¿Y saben por qué esto es cierto? Sobre todo yo estaba pensando, es cuando por ejemplo, tenemos que conversar con alguien, hay algún asunto que arreglar con alguien. ¿Acaso nosotros decimos, ya Señor, como que hay que arreglar este asunto, entonces yo voy a ir a conversar con esta persona? No, ¿qué esperamos? No sé tú, pero mi primera tendencia es que ya que la otra persona sea la que venga y converse conmigo, ¿no? Y no hacemos lo que deberíamos hacer. ¿Y excusas? Bueno, tú y yo tenemos excusas, pero yo estoy seguro que tu excusa para no hacer lo que Dios quiere que hagas, tu excusa no es si lo hago me pueden matar o si lo hago puedo morir, ¿cierto? Sé sincero. A veces decimos, no, Dios,
para esto, a mí me has llamado para esto, decimos no. No porque ya no vendamos nuestra razón. Pero a menos que tu razón sea como la de Esther, no es una, para Dios no es válido, porque si es algo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Y yo pongo muchas excusas, ¿ok? Yo pongo muchas excusas. O sea, no creas que esto solo te pasa a ti. Yo pongo muchas excusas, pero nunca, creo que nunca una excusa de algo que Dios ha querido que haya sido Dios, si lo hago, me puede costar la vida, ¿no? A menos que haya tenido que ir a algún lugar peligroso quizás, pero casi nunca la razón es esa. Muy bien, eso era lo segundo. Otra cosa que vemos acá respecto a ella, ¿no? Y que nosotros también decimos, porque ella dijo, ¿sabes qué? Este no es mi tiempo, en este tiempo no me ha llamado el rey. Y muchas veces decimos también, no es mi tiempo, cuando sea el tiempo lo haré. ¿A cuántos de ustedes le pasa eso, hermano? A mí me pasa demasiado, ¿no? Esperar el tiempo, ¿no? Estoy esperando el tiempo. Estoy esperando el tiempo. Todos planeamos nuestra vida en base a tiempos, pero a veces Dios te dice, mira, ¿sabes qué? No hay tiempo para esperar. No hay tiempo para esperar. ¿Mm? ¿Y cuántas veces quizás nos habremos perdido, ¿no? Lo que Dios ha querido decir por estar esperando, entre comillas, el tiempo. Como decían antes, yo desde que era joven y seguí los caminos del Señor, escuchaba esto que decían, ¿no? No esperes, decían, no esperes, no esperes a ser mayor para servir a Dios. No esperes a ser mayor para servir a Dios. No digas, ay, bueno, cuando termine mis estudios, ahí voy a servir a Dios. Y después cuando termines tus estudios, digas, ay, cuando me case con mi esposa, ahí voy a servir a Dios. Y los dos vamos a servir a Dios, ¿no? Y de ahí te casas y, ay, pero es que hay mucho trabajo porque hay la casa que pagar y cuentas que pagar, así que después voy a servir a Dios. Y luego no, vienen los hijos, ay, no, ahorita mis hijos que tengo que cuidarlos y no hay tiempo, ¿cómo los voy a dejar? Y esto, lo otro, y hay que darles educación. Cuando mis hijos ya crezcan, ahí voy a servir a Dios. Y luego después, no, también, no, ya cuando mis hijos se casen, ya ahí recién voy a poder servir a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando quieres servir a Dios, ya no tienes las fuerzas, ya no tienes la salud, ya no tienes la energía. Fue solamente un tiempo perdido, un tiempo perdido. Así que no sé si te pasa eso, ¿no? Pero a veces hay que actuar porque es el momento de actuar. De ahí una cosa que le dice Mardoqueo acá, tremendo. Y le dice, mira, ¿sabes qué, Esther? Si tú no quieres, Dios va a usar a otro para cumplir su plan. Y esto es bien profundo porque ahora inclusive hay ramas de la teología, ramas de la doctrina que dicen de que Dios ya tiene todo listo, todo preparado, como Él lo conoce todo, como Él lo sabe todo. Entonces Él ya sabe qué tú vas a hacer, si lo vas a hacer, que no lo vas a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como que si Esther no lo hace, no hay problema, ¿no? Porque otra persona lo va a hacer. Pero esto es como lo que le dice Mardoqueo, pero en realidad la está desafiando. La está desafiando y está diciendo, mira, ¿sabes qué? Dios al final va a hacer su obra contigo o sin ti. Tú eliges. Dios al final va a hacer su obra contigo o sin ti. Pero tú tienes que elegir.
Como decía, esta doctrina dice, no, yo ni tengo que elegir porque Dios ya sabe ya lo que yo voy a elegir. Sí, puede ser que Dios sepa lo que vas a elegir, pero eso no te exime de tu responsabilidad de decidir. No, Dios ya lo decidió. No, tiene que ser una decisión consciente, como el seguir a Cristo es una decisión consciente, el hacer su voluntad es una decisión consciente. Hermano, hermana, cada uno de nosotros Dios nos está dando la oportunidad de ser diferentes, sobre todo en estos tiempos tan malos, en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos donde cada vez más vamos a decir, el clamor popular sobre los cristianos es no, todos los cristianos son unos mentirosos, no, todos los cristianos son unos estafadores, no, todos los cristianos son unos hipócritas. Ahora, más que nunca, entonces, cuando la oscuridad es mayor, la luz puede brillar más. Tú y yo somos llamados a hacer el cambio, somos llamados a ser diferentes. Si tú tratas de alumbrar en el día, si tú sacas una vela en el día, esa vela, ¿verdad? No alumbra nada. Pero cuando tú sacas la vela en la noche, donde hay más oscuridad, te das cuenta más del impacto de esa vela. En la mañana tenía el mismo impacto, pero no se notaba. Pero en la oscuridad el impacto sí se nota. De lejos se ve. Cuando tú has estado en un lugar bien oscuro, has estado en una chacra, has estado, ¿verdad?, caminando de noche. A mí me ha pasado, ¿no?, en la oscuridad, en el campo, y de repente a lo lejos ves una luz. Hay alguien caminando con una linterna, hay alguien caminando con una vela. De lejos tú te das cuenta que hay alguien ahí. De día no podrías ver esa luz, pero de noche sí la ves. Y en este tiempo donde cada vez hay más burlas sobre Dios, sobre los cristianos, que son unos fanáticos, que son unos cucufatos que les lavan el cerebro, que no saben en qué piensan, que están creyendo en fantasías, que están creyendo en leyendas, todo. Ahora es el tiempo justamente de brillar más. Y en realidad, si te das cuenta, no tienes que hacer esfuerzo para brillar cuando hay oscuridad. Simplemente tienes que estar encendido. Y Mardoqueo le dice, Esther, mira, ¿sabes qué? Si tú no quieres hacerlo, está bien, Dios quiere usarte. Y Dios va a esperar, y Dios espera usarte. Pero su plan se va a llevar a cabo contigo o sin mí. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Amén. Y en estos últimos tiempos Él nos invita a ser parte de esta iglesia gloriosa. Porque Jesucristo dice que Él viene por una iglesia gloriosa. Y ahora cuando tú lees el libro de los Hechos, ¿verdad? Y tú ves, wow, esa iglesia era realmente es encendida, ya. Por una iglesia más encendida que la que lees en el libro de los Hechos va a venir Jesús, imagínate. Por una iglesia más encendida. El Señor guarda lo mejor para el final, ¿verdad? El mejor vino. Usualmente lo normal es que lo sirvan al principio, pero el mejor vino Jesús lo puso para el final. Así que hermano, hermana, Dios quiere usarte. Y por último, algo que vemos de este momento decisivo, esto fue lo que cambió, hermanos, esto fue lo que cambió, lo que rompió esta conspiración, si podemos decir, contra el pueblo de Dios, fue este tipo de personas. Este tipo de personas rompen los planes del enemigo. Los cristianos que tienen miedo, los cristianos que dicen, no, yo quiero salvarme, el rey no me ha llamado, hubieran hecho lo contrario después. Esos cristianos no estorban el plan del enemigo. Pero los cristianos como Mardoqueo, como Esther, sí, ellos son los que son usados por Dios en estos últimos tiempos para poder romper aquello que el enemigo quiere hacer.
contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Y una cosita más que quiero mencionarla, que en este caso a quien Dios quería usar era a una mujer. Era a una mujer. ¿Mm? ¿Y por qué menciono esto? Bueno, en realidad el latino es un poquito machista, ¿sí o no, hermanos? A ver, ¿ustedes qué opinan? El hombre es un poco machista, ¿sí o no? Creo que sobre todo algunos se han dado cuenta cuando se casan, ¿no? Si se casaron con alguien machista, ¿les ha pasado? ¿Mm? Con alguien que cree que la mujer solamente no sirve para los quehaceres, para criar hijos, o que la mujer de alguna forma, ¿no? Bueno, lo vemos, pues no lo vemos en el trato y lo vemos en el maltrato. Un poquito nomás dice Pau Pau, esa Pau Pau. Osquitar dice, uff, como cancha, ¿verdad? En el trato, casi nada, dice Darita. Nomás tantito. Sí dice, ¿no? Sí dice Nancy también, ¿no? Lo vemos, ¿verdad? En el trato. eh, a veces, ¿no? Un jefe se levanta, ¿no? Y si es una mujer, ¿no? La mira así como que con desprecio, la mira así como que tú que vas a saber más que yo, etcétera, etcétera. Y como decía, quería mencionar esto porque gran parte de nuestra sociedad es machista. Algunos piensan que el hombre es superior, pero como leímos ese pasaje de Gálatas, en Cristo no hay varón ni mujer, y en Cristo, en Dios, en esta ocasión, la subsistencia de la raza judía estaba en manos de una mujer, estaba en manos de la obediencia de una mujer, estaba en manos del sacrificio de una mujer. Sí, es cierto, hay grandes hombres de Dios de la palabra, ¿verdad? Está David, que mató a Goliat, está Salomón, está José, está... Pero hermanos, Esther yo creo que está tan igual a ese nivel, ¿no? Yo creo que Esther está al mismo nivel que cualquiera de estos grandes hombres de Dios. Así que sí, tienes que ver, ¿no? Tienes que ver el potencial en tu esposa, tienes que ver realmente que no es solamente, no, como dicen Efesios 5:22 le gusta a muchos, ¿no? Eh, pero que son juntamente, ¿no? Juntamente tienen el propósito de cumplir la voluntad de Dios, del reino de Dios, y hay cosas que ella va a hacer que tú no puedes hacer, así como hay cosas que tú vas a hacer que ellas no pueden hacer. Ahí está, Spring nos está haciendo recordar muy bien lo que vimos hace 2 semanas, ¿no? Que las parteras que libraron a los bebés y libraron a Moisés y a los bebés eran mujeres también. Y así, ¿verdad? Cuando tú de repente te das cuenta, empiezas a encontrar mujeres en la Biblia que hicieron cosas grandísimas, que fueron usadas grandemente por Dios. Así que, imagínense, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la conspiración de Amán? Vas a tener que leer el libro tú mismo y léelo desde el principio todo porque no es muy largo el libro, pero la historia es increíble, es alucinante. Esther arriesgó su vida y Dios libró a los judíos del exterminio de una forma que ninguna mente, ningún productor de Hollywood se lo hubiera imaginado. Esther arriesgó su vida y entró a hablar con el rey. Y el rey le extendió
su cetro de misericordia. Ahí dice Noemí que le está leyendo. Muy bien, Noemí, yo sé que te va a gustar. Noemí, ¿sabes qué? Ese libro es para una película de Hallmark, para que la veamos ahí un día que estemos juntos. Sí, ya no lo han hecho, ya es para una película de Hallmark. Para terminar, este es el tipo de personas que se requieren para estos últimos tiempos. Apocalipsis 12, nos vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 12. Y entre paréntesis, hermanos, yo le doy gracias a Dios como pastor y yo estoy seguramente que Jenny también, por las mujeres de la iglesia, desde las jóvenes hasta las mayores. No voy a mencionar nombres para que después no se me resientan, no se resientan con el pastor. Pero acá entre paréntesis, hermanos, yo creo que todos los varones le damos gracias a Dios por las mujeres que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Amén. Son mujeres de Dios, son mujeres de Dios. Aman a Dios, luchadoras, son bravas realmente. Así como yo personalmente admiro también a los varones de la iglesia, pero las mujeres son una gran bendición. Son muy amadas por Dios y yo creo que amadas también por los demás, ¿no? Por el cuerpo, como quien dice. Así que mujeres, espero que tú que nunca vayas a sentirte menos de lo que Dios te ha hecho, nunca vayas a sentirte, eh, como quien dice, inadecuada, ¿verdad? Claro, van a haber cosas en que seguro vamos a tener que ayudarnos mutuamente, pero cuando tú te dejas ser usada por Dios, vas a salvar una nación de repente, sin que nos demos cuenta. Vas a hacer cosas grandes de parte de Dios. Así que para ustedes, hermanas, el agradecimiento y vean cómo Esther fue usada grandemente. Sí, también tuvo que, como quien dice, pagar un precio, no tuvo que arriesgarse, pero el Señor la guardó. Les dije Apocalipsis 12, ¿verdad? Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Acá está hablando del mismo Satanás, hermanos, que tentó a Jesús en el desierto, que incitó a Judas para que lo traicionara. Pero fíjense el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Cristo hace 2000 años aproximadamente derramó su sangre del nuevo pacto y por medio de esa sangre ahora somos hijos de Dios, su perdón, lo que Él tiene para nosotros. Y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron, dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso fue lo que hizo Esther. Eso fue lo que hizo Esther en el Antiguo Testamento. Menospreció su vida hasta la muerte. Porque ella dijo, ¿saben qué? Oren por mí porque si he de morir, para que el Rey me extienda su misericordia. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Yo soy el único que a veces se pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si estarías dispuesto a morir por Jesús?
por causa de Jesús? Si tendrías las fuerzas necesarias para hacerlo, la valentía necesaria para hacerlo, si podrías dar tu vida por su causa. Porque si tú ahorita tratas de sentir, si eres, no trata de sentir si eres valiente, no hay forma de, ¿cómo puedo sentir si soy valiente? No es una cosa física, ¿no? ¿Cómo puedo saber, cómo puedo sentir si soy valiente? ¿Cómo puedo sentir si tendré la fuerza necesaria, si tendré la fe? Pero una vez creo que alguien me dijo esto, ¿no? Que si tú tienes ahora la fuerza y la fe para vivir por Él, no para morir por Él, sino para vivir por Él, cuando venga el tiempo de morir por Él, Él te dará la fe y la fuerza que necesites. Si hoy tú tienes la fe y la fuerza para vivir por Él, no para morir, sino para vivir por Él, cuando llegue el tiempo de morir por Él, Él te dará la fe y la fuerza que necesites. Así que más preocupado, hermanos, de cómo morir por Jesús o si moriré por Jesús, yo debo de preocuparme más y debo de estar más ocupado en vivir por Él. Amén. ¿Están de acuerdo? Vivamos por Él. Vivamos como Esther, vivamos como este pueblo, vivamos porque estamos en tiempos también peligrosos. Son los últimos tiempos y son tiempos peligrosos. Así que el Señor nos agarre despiertos. Amén.